La gente es cabrona y no le importa nada ni cómo. Si te quiere chingar, te va a chingar. Agarra tus palomitas para este chisme. Te cuento una historia así rapidito. Resulta y resalta, hermana, que mi esposo y yo vivíamos en un pueblito cerca de la frontera. Entonces, un amigo de él y él trabajaban en construcción, eran muy buenos en construcción, demasiado buenos, no faltaban. Ellos le sabían a todos, sabían hacer pisos, sabían hacer bar, levantar paredes, lo que tú quieras, ellos sabían. Resulta que un día se les presenta una oportunidad de chamba, pero en Estados Unidos. Obviamente que mi esposo me habló y me dijo, ¿sabes qué? Se me está presentando esa oportunidad, pero yo me tendría que ir y después ya te irías conmigo. Obviamente que lo platicamos en casa, yo le dije que estaba bien, pero que esa era mi única condición, o sea, que cuando se diera la oportunidad que él me pudiera arreglar los papeles para que yo me pueda ir con él, lo haría, ¿no? Entonces yo acepté, él aceptó y todo ahí muy bien. Él se fue para Estados Unidos y empezó, no sé si sepan, pero en Estados Unidos cuando los jefes te mandan a pedir, como trabajador de México, a veces te ofrecen dónde estar, o sea, un lugar donde dormir, una cama, no sé, un departamento. Obviamente que eso no es gratis, por supuesto que no. Le das un pedazo de tu cheque a cambio de que te esté dando ese techo, ese espacio, y así es, ¿no? Entonces, la patrona de mi esposo le ofreció quedarse en un cuarto de su casa. ¿Por qué? Porque ya sabían cómo era él, ya lo habían tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptó mi esposo, yo le dije que estaba bien, porque primero me preguntó a mí, yo le dije que estaba muy bien para que se ahorrara el dinero de compartir gastos, no sé, a lo mejor en una casa donde pudiera gastar mucho más. No sé si me explico. Cabe mencionar que yo me llevaba súper bien con mi esposo, o sea, yo no tenía temas de desconfianza, de infidelidad, de nada, o sea, él y yo teníamos un montón de confianza, o sea, si yo le decía, güey, me salió un pelo en la axila, ven y córtamelo, él me lo cortaba, o sea, demasiada confianza, ¿saben? Entonces empezamos a hacer un plan de trabajo donde él, mira, sabes que ganó tanto, voy a dejar tanto para tus documentos, para tu visa, para tu pasaporte y todo esto, y después te voy a mandar a ti todo tu dinero para que tú vayas en un colchoncito para que el día de mañana que ya sepas que tengamos, no sé, es un decir, unos $1,000, ya me voy a poder mover yo para hacer algo para que tú te vengas. Entonces así empezó todo el asunto, chamacas. Yo me empecé a mover, le dije, empecé a sacar mis pasaportes, empecé a tramitar la visa. Es un proceso tardado, ya sé, yo ya sé. Entonces no me desesperé, hablábamos y nos pasábamos muy bien a pesar de la distancia. Aún así él seguía siendo, ¿cómo les pudiera decir? Detallista, me mandaba flores y era caballeroso mi esposo, pues. Resulta que se atrasan las citas del pasaporte y entonces mi esposo ya traía una feriecita y me la mandó. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Ve adelantando citas porque se podían adelantar citas, pero era de que una persona estuviera cazando la cita y te cobraba por esa cita. Entonces empezamos a pagar para que nos adelantaran la cita para la visa y así, 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 hasta que se llegó el día que me dieron la visa. Me la aprobaron y todo el asunto. Yo para eso, chamacas, ya tenía mi buen colchoncito. O sea, yo ya tenía el dinero porque mi esposo estaba ahorrando muchísimo. O sea, él trabajaba literalmente desde las 6 de la tarde, perdón, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Prácticamente él llegaba, se hacía algo de comer súper rápido, pobrecito. Yo no sé si lo hacía porque de plano no tenía hambre o porque de plano quería ahorrar mucho, pero me mandaba mucho dinero. O sea, prácticamente sobrevivía él allá. Obviamente él me dijo que era pues el sacrificio para que yo me fuera para allá. Entonces ya, chamacas, se llegó el día que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya tengo el colchoncito que habíamos mencionado. Me dijo, pues es momento de que yo hable con mi jefa porque ya me voy a ir de este lugar. Voy a buscar un lugar donde tú ya te puedas venir conmigo. Se llegó el día que mi esposo empezó a hablar con su patrona y la patrona le dijo, no, mi hijo, porque ya le habían agarrado la confianza, le habían agarrado el cariño, le habían agarrado lo que tú quieras, güey, porque mi esposo, yo no sé si no lo ven así ustedes, pero como mi esposo hacía de todo, ellos se ahorraban, no sé, pagar 2 empleados para que uno echara piso y el otro echara barda. No sé si me explico, pues entonces como mi esposo sabía hacer todo, también agarraron ese cariño, le decían, pues mira, ya sé que no es tu área, pero pues ahí te va uno para la coca, por así decirlo, ¿no? Entonces la señora empezó a decir, no, mijo, que cómo te vas a ir, para qué vas a batallar, mejor que tu esposa se venga, y aquí en el cuarto ustedes están solos y no te preocupes por nosotros, porque no. Entonces dijo mi esposo, no, o sea, yo quiero que del día de mañana, perdón, que mi esposa llegue, quiero que esté tranquila, que esté a gusto, y yo he ahorrado mucho dinero y la verdad es que les agradezco, pero no es lo mismo, y empezó con su choro, ¿no? Para no hacértela tan larga, chamacas, la señora, ellos hacían construcciones, pero hacían viviendas para Estado, viviendas para el gobierno, viviendas de compra y venta, bienes raíces, por así decirlo. Entonces ellos tenían muchas casas en venta y en renta. Total que le dijeron a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, pues tenemos una casa que no está tan lejos, es de 3 recámaras y cuesta tanto y bla, 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 pero yo te la puedo dejar en tanto para que ustedes se vayan porque pues eres muy buen trabajador, no como para hacerte el favorcito. Mi esposo me platica, me expresa y yo le digo, claro, por supuesto, agárralo, hermoso, es lo mejor que nos pudieron haber dicho, pero al mismo tiempo yo pensé, dije, a la madre, o sea, si él no pagaba, si ganaba tanto y no pagaba casi y me daba todo, ¿cuánto va a ser para que él y yo sustentemos ese gasto de una casa de 3 recámaras, güey? Va a ser enorme la casa. Entonces a mi esposo se le ocurre la grandiosa idea de invitar a 2 personas más a vivir a su casa, o sea, como roomies. Tenía un amigo muy cercano y tenía otro compañero que andaba buscando también un espacio más grande, por lo cual pues mi esposo dijo, no, de aquí soy, les voy a decir. Obviamente primero me preguntó y después ya se hizo la machaca, ¿no? Y por mí estaba bien. Cuando yo logro cruzar,
pues me voy a esa casa y yo vivo en esa casa con mi esposo. En esa casa les digo, había 3 cuartos. El primer cuarto era con baño, entonces mi esposo y yo lo agarramos y los 2 otros cuartos eran individuales y tenían su baño aparte. Entonces, por lo cual yo estaba súper a gusto, súper cómoda y yo no tenía tema con nada, ¿no? Entonces, como los hombres nunca estaban, chamacas, yo me ponía a hacer comida, me ponía a limpiar la casa, me ponía a limpiar todo, les lavaba, era mi forma. Porque yo siempre trabajé, era mi forma de entretenerme porque estaba yo de que, ay, no, que haga así y así, ¿no? Los primeros meses fueron increíbles, yo me la pasé encantada, mi esposo pobrecito, bien cansado del trabajo, yo le decía, ya no trabajes tanto, le empezó a bajar a sus horas de trabajo, también me empezó a enseñar lo que era la ciudad y conocimos un montón de cosas, estamos súper bien como de luna de miel, hermana, porque pues yo lo extrañaba mucho, ya me han pasado muchos meses. Hasta que un día, güey, dice un roomie de mi esposo, ¿sabes qué? Se ocurrió un problema con mi novia, porque todos tenían su pareja, pero no vivían ahí, ¿sí me explico? Yo tengo un problema con mi pareja porque mi pareja quedó embarazada y su mamá la corrió y yo ocupo traérmela. Entonces yo dije, sí, o sea, qué suave, pues si yo estoy viviendo con mi esposo, pues dije yo, a lo mejor él tiene el mismo derecho de traerse a su novia y que pues viva con ella, igual en su cuarto, ¿no? No tengo problema y no tengo tema y para mí está mucho mejor porque ya va a haber alguien que me ayude a limpiar, hay alguien que me va a decir, ay, ¿qué onda? Hacemos comida esto de ahora. Yo lo pensaba como que, ay, güey, voy a tener una amiguita, voy a tener con quien distraerme porque yo prácticamente siempre estaba sola y no hablaba con nadie. Yo no tenía amigas, no tenía vecinos, yo no hablaba con nadie, o sea, me estaba volviendo medio loca. Entonces mi esposo me pregunta, amor, ¿te vas a sentir cómoda con eso? Y yo, no, por supuesto, o sea, él también tiene su derecho de que traerse a su mujer porque se le embarazada y ahorita más, le dije. Entonces ya, chamacas, el muchacho empieza a preparar el cuarto y todo el asunto. Y para esto, llega la mujer, hermano, ay no, llega la mujer y yo escucho que se sienta en el sillón y su esposo vaya como a sus maletas, a su cuarto y todo el asunto. Cuando yo salgo para saludarla, para hacer amistad, porque ella no fue para decir, ¿qué onda? Buenas tardes, yo me presento, no, 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 no. Ella fue y se sentó y se plantó, ¿no? Entonces yo fui al sillón y me senté a un ladito y le dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ella, chamacas, ni me miró, o sea, no hizo contacto conmigo, no me habló y solamente volteó así. Me volteó a ver de pies a cabeza y dice, "Ush". Se levantó del sillón y se largó, güey. Híjole, chamacas, yo era bien sentimental. O sea, yo súper sentimental, corazón de pollo. Yo empecé a llorar, le marqué a mi esposo. Y mi esposo, tú no te preocupes, ella es así. Y yo, ¿cómo que ella es así? Me dijo, tú no te preocupes, me dijo su esposo, que tiene un carácter muy fuerte, a lo mejor son las hormonas. Y yo dije, bueno, sí, a lo mejor las hormonas. Y esto sí, pero ella se portó muy repugnante conmigo, ¿no? Y realmente yo no sabía que ahí venía el verdadero terror de mi historia. Pues resulta, hermana, que yo la semana que estuvo ahí, la primera semana que ella estuvo ahí, neta, era algo tan incómodo, no me hablaba, yo decía buenos días y no saludaba. Yo nunca fui de decir nada, o sea, yo me guardaba todo y se la platicaba a mi esposo. Yo nunca expresé con nadie cómo me sentía, más que con mi esposo. Yo si no me gustaba algo, no lo decía en la cara. Yo no, o sea, tú no tenías tema conmigo ni me caía mal nadie porque yo no era alguien que estuviera buscando problemas, ¿no? Entonces esa semana, chama, que estuvo pesadísima, horrible, horrible. Yo me sentía muy mal, peor, porque miren, yo dije, bueno, va a llegar alguien, me va a ayudar a limpiar, vamos a hacer comida juntas. La idea que yo me había dado, ¿no? Al inicio. Pero no, chamacas, por supuesto que no. Al principio dije, pobrecita, e incluso le decía a mi esposo, pobrecita, mi esposo me manda la chingada. Y mi esposo, no tiene que hacerte eso, no hagas eso, porque yo hacía comida para todos. O sea, yo seguía haciendo comida para todos. Perdón, yo lavaba para todos, porque incluso ella no era ni para levantar su mendigo plato de la mesa. Yo nunca dije nada, chamacos, y a lo mejor estaba mal, y usted me decía, ay, ¿por qué nunca dijiste nada? No era yo, o sea, si yo te decía algo, no era de mí, o sea, era mi forma de distraerme, entonces no había problema, lo menos que quería era eso, hacer problemas. Por supuesto que se llegó esa semana y esa morra me siguió tratando mal, ¿no? Para eso, chamacas, como al día 2, que ella había llegado, se me olvidó mencionarles que yo hablé con mi esposo, y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que ella es hija de la esposa del patrón. Hijastra del patrón, pues por así decirlo, porque no era pareja de hace mucho. O sea, es hijastra del patrón, hija de la señora, pero hijastra del patrón, no sé si me explico. Entonces yo dije, no, pues por eso. Mi esposo me dijo, a lo mejor por eso se le subieron los humos y que ella llegaba con los huevotes de que quería todo y que le hicieran todo, ¿no? Ay, no, chamacas, pues pasaron muchas cosas. Esa semana digo que se me hizo bien pesada y yo, como no me hablaba ella, pues lo menos que podía salir yo del cuarto, lo que ella podía salir menos del cuarto y más incómodo porque nos quedamos ella y yo solas desde las 6 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde que estaban llegando nuestras parejas. Entonces para mí era incómodo, güey, o sea, ir a hacerme desayuno, ir a hacer algo, ay, no, ¿saben cómo? Era muy incómodo para mí. Entonces, un día mi mamá me manda unas cosas así de vidrio, unas cositas de vidrio, que eran muy importantes para mí, güey, importantísimas para mí, y era un vidrio súper delgadito, que si tú lo tocas, o sea, si lo aplastas un poquito, se quebra, está súper frágil. Entonces, esa morra llegó, y como era hija de los patrones, güey, pues los patrones iban y la visitaban a la casa, se me olvidó mencionarte eso, de que iban y la visitaban, y yo no tenía tema, porque pues son sus papás, ni modo que no vengan a visitarla, no, o sea, y como te digo, yo nunca decía nada. Entonces... ese día que mi mamá me mandó esa cosita, yo lo dejé en la mesa, malamente lo dejé en la mesa, y esta mujer curiosita lo empezó a agarrar. Yo nunca decía nada, pero esa vez como era algo para mí que me costó, pues, o sea, yo lo quería porque mi mamá lo había mandado, yo extrañaba mucho a mi mamá, y era una manera de sentirme cerquita. Entonces yo le dije a la morra, oye, le dije, cuando lo desocupes lo puedes poner en su lugar, por favor, es que me lo mandó mi mamá y está bien frágil. O sea, con esta voz, o sea, súper buena onda de que pedirte las cosas así, ¿sabes cómo?
Pues llega, yo no vi que hizo nada, güey, porque nunca me decía nada, pues no me contestaba ni me dijera palabra, nada, güey. Imagínate, güey, pasar a un lado y decir buenos días y das cuenta que estás con un fantasma. Yo ya no sabía si era real o era mentira. Entonces ya le dije eso, ¿no? Y resulta que ese día, más tardecito, llegaron sus papás. Mi esposo y yo nos arrancamos para el mandado. Ya habían sido las 4 o 5 de la tarde. Mi esposo me hizo más por el mandado. Fuimos por el mandado y en ese lapso pues llegaron sus patrones. Cuando estábamos en el mandado, chamacas, en el mercado, yo escucho que le suena el teléfono a mi esposo. Y mi esposo de que puso el teléfono, empezó a escuchar y yo venía de este lado y puso el teléfono de este lado. Obviamente que yo escuchaba lo que le decían. Y era el patrón. Y dijo el patrón, no, pues, ¿qué tanto te puede costar esa chingadera? ¿Qué cuánto te costó? Si te lo voy a depositar, a ver, que no sé qué, para que le están hablando así a la mujer. Y mi esposo de que, pues, pregúntele, a lo mejor ni siquiera fueron así las cosas y esta mujer está inventando tonterías, ¿no? Y de que no, que sea la última vez que le andan hablando así a la mujer. O sea, diciendo que yo le había dicho, güey, casi le dije yo, pinche huevona, que no haces nada, hija tu chingada madre. Todo lo que yo pensaba, casi que se lo dije y que eso fue lo que le dijo al patrón. No, pues el patrón obviamente que se enchiló, güey, porque pues cómo le vamos a decir eso a su hijastra, ¿no? Y a mi esposo me defendió, me dijo, yo estoy segura que mi esposa no es así, o sea, yo estoy segura de lo que tengo y mi esposa no es así, ¿no? Total, chamacas, que no me dice nada mi esposo. Y yo, mi amor, pasó algo, no, mi amor, no te preocupes, tú tranquila, y el otro, no. Yo, bueno, está bien. Yo me hice según la que no sabía, pero obviamente que yo supe. Yo no dije nada, chamacas, yo no dije nada, lo menos que quería era incomodarla. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que estábamos en una casa que no era de nosotros, que estaban prestándonos esos mismos dueños. Entonces yo dije, no, pues, o sea, ¿cómo me voy a poner yo también al tiro, que me voy a poner mal y estresar a mi esposo por una mujer que está embarazada y que tiene sus hormonas alteradas, ¿no? Y yo, ay, sí, comprensiva con ella todavía. Pues resulta, chamacas, que esa semana empezó a inventar cosas de mí esa mujer. Diciendo, no, que la Jessica se pone shorts cortitos cuando pasa Mario. No, que ella siempre anda con la ropa muy pegadita y ajustada, provocando. Y eran cosas que ella le decía a sus papás, o más a su mamá. Y su mamá le decía a mi esposo, güey. Y mi esposo ya sabía que era mentira, güey, porque para empezar yo no uso shorts. Entonces yo sabía que no tenía que usar shorts, o sea, en mi cabeza cabía de que, bueno, estoy en una casa con 3 hombres, una mujer más, obviamente yo no me voy a poner un shortcito. O sea, es como, no te estoy diciendo que no los uses, que es, pero yo era mi aspecto, mi forma de ser y X, ¿no? Entonces mi esposo me conocía y obviamente que no se creía nada, pero empezaron muy fuertes los rumores y empezaron a más cosas de que yo era una huevona, de que yo no hacía nada, al contrario, ¿no? Porque yo seguía lavando trastes, yo seguía haciendo comida, yo seguía lavando, incluso a veces me pedía al esposo de ella lavar su ropa, o sea, de que, güey, te voy a dar $20 para echarme una lavadora. Entonces, como, yo aceptaba, ¿por qué? Porque era dinero para mí y porque de esa manera yo me entretenía en la casa que no convivía con nadie a final de cuentas, o sea, total, chamacas, que se llegó el punto de que se me empezó a caer mucho el cabello, me empezó a salir mucho acné, yo me empecé a descuidar mucho, yo ya no me arreglaba, no me peinaba, me descuidé demasiado y mi esposo empezó a dar cuenta y me dijo que si yo me sentía mal, que si me estaba enfermando, me quiso llevar a hacer análisis. Obviamente que no era eso, chamacos, era de que yo me estaba tragando todo lo que pasaba para no hacer problema. Entonces llegó un punto donde yo ya no pude más y ya empezaba a llorar todas las noches que llegaba mi esposo, que yo me sentía mal porque la mujer se seguía inventando cosas. O sea, eran a mitómana, güey. Y eran cosas de que, ay, que me dijo que soy una maldita asquerosa. O sea, cosas que de mi boca jamás salieron, de mi boca nunca. Acciones que decía que yo hacía y que yo era bien acá, y que yo era ojo alegre, que hasta incluso podía engañar a mis cosas, neta, que yo ya no soportaba porque yo en su momento nunca le di la apertura y nunca le di el motivo para que ella hablara de mí, ¿no? Te digo que yo le digo a mi esposo me ve súper mal y dice a la madre, pues como que se dio cuenta porque le digo, me empezó a salir mucho acné, se me caía mucho el cabello, yo no me arreglaba, empecé a engordar poquito y todo esto, ¿no? Entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué, mi amor? Dice, yo voy a buscar otra casa donde estemos tú y yo solos, tú no te preocupes porque así duramos como 3 meses, o sea, bastantito tiempo sí fue. Entonces me dijo, yo voy a buscar una casa para ti y yo solo, tú no te preocupes, voy a hablar con la señora y todo eso, ¿no? Pues se llega el día que mi esposo hace las cosas, güey, o sea, pobrecito mi esposo, güey, yo creo que me miraba y como yo nunca le exigía y él siempre me miraba así como era, lo hizo, ¿sabes cómo? Entonces, el día que habló con la señora, con la patrona, mire, señora, dijo, es que mi esposa tiene problemas porque su hija, se está inventando cosas, a nosotros nos gusta el chisme, no nos gustan los problemas, y vamos a buscar una casa para nosotros dos nada más. Y la señora, no, ¿cómo crees, mi hijo? ¿Que cómo crees? Yo ya sé cómo es Maya, yo ya sé cómo es ella, no te preocupes, yo te voy a hacer el favor de buscar una casa para ustedes dos, ¿no? Y no, pues obviamente, ¿no? Y mi esposa me dijo, no, yo ya no quiero tener problemas con ustedes, dice, incluso si me queda muy lejos, pues yo creo que voy a empezar a dejar el trabajo, ¿no? Pues bueno, chamacas, no le gustó a la señora porque ya les había dicho yo a ustedes que mi esposo sabía hacer de todo y ellos se ahorraban buena feriecita porque no contrataban a 2 o 3 personas porque solamente lo tenían él. Hagan de cuenta que él valía como por 3 personas, ¿no? Entonces, no, pues cuando dijo mi esposo que él ya a lo mejor se iba a buscar un trabajo más cerca del lugar donde fuéramos a rentar, pues esta mujer dijo, no, que cómo se nos va a ir el tesorito. De su boca salió a decir, ¿sabes qué, mijo? Hicimos unas casas, las últimas casas que hicimos, que eran de 2 recámaras para una pareja, que son así, de esas de gobierno, te la voy a dar, mira, ¿qué te parece? No me dejes de trabajar a mí, yo te voy a dar esa casa como en renta, pero en realidad no es renta, va a ser un pago de tu vivienda, o sea, ya es tuya, ya te la voy a dar, pero no me vas a pagar cash todo, me vas a dar como por mes la renta y yo te lo voy a descontar del total de tu casa. Obvio que por supuesto aceptamos que estábamos súper felices, fue una buena noticia, nos alivianó un chorro, a pesar de toda la caca que habíamos tenido con Maya, pues eso fue como nuestra luz del día, por así decirlo. Entonces, hermosa, nos fuimos para la casita esa y yo no dije nada, simplemente sacamos nuestras cosas, eran muy poquitas cosas las que teníamos, obviamente, porque vivíamos en una casa rentada, empezamos de cero prácticamente. Entonces,
No, hombre, chamaca, yo pues súper feliz, nos fuimos a nuestra casita, prácticamente empezamos de cero porque les digo, esa casa era rentada, y nos llenó el ojo, la verdad nos llenó el ojo a pesar de que estaba muy pequeña, pues mi esposo y yo no teníamos planes todavía de tener hijos hasta que estuviéramos un poquito más estables, entonces pues fue como anillo al dedo, ¿no? Yo no digo nada de la casa porque yo no era de decir, ni presumir, ni nada, yo usaba mis redes sociales, pero pues nomás para así por encimita, ¿no? Yo me vengo ya libre, a gusto, tranquila, y hagan de cuenta que esa casa donde estábamos, los jefes, los dueños, el patrón había comprado la manzana porque iba a hacer más casitas, ¿no? Entonces mi esposo estaba trabajando allí, le quedaba súper cerca, estaba todo de 10, o sea, estaba tranquilo él, estaba tranquilo yo, perdón, y estábamos muy felices. Pues resulta, chamacas, que la Maya se dio cuenta que la doña, que la patrona, le dio casa a mi esposo. Hizo un panchote diciendo que por qué que cómo era posible que al trabajador, que al primo, porque ahí cabe mencionar algo que no les había mencionado, porque no sabía yo qué pedo. Resulta que la patrona era tía de mi esposo, güey. Porque se le salió la de señora y sobrino, ¿no? Entonces, mi esposo, yo le pregunto, ¿cómo, por qué o qué? Me dice, es que a mí no me gusta decir que es mi familia porque yo sé cómo es esa gente. A mí, pues, se va a escuchar mal, pero me da vergüenza que sepan que es mi familia por cómo son, porque la gente esa humillaba. O sea, esa te miraba de pies a cabeza y si no traías 5 pesos, te hacían el fuchi, te hablaban mal, te trataban feo. Y no quiero, dice, que la gente sepa que es mi familia porque yo no soy así. Dice, yo no soy así y yo no quiero que me traten como lo tratan a ellos o que piensen que yo soy como ellos. No, dice, yo no quiero saber nada. Pues sí, chamacas, ¿ustedes creen? La patrona era la tía. Bueno, en fin, yo no me enojé, dije yo, bueno, es cierto, él tiene la razón. Dice, yo no quería que supieras que Maya es mi prima porque yo sé cómo es ella. Dice, por eso yo no les creo nada. Por eso tú no te preocupes, mi amor, yo siempre te voy a preferir a ti. Obviamente me pide disculpas. Me molesté, me saqué de onda, pero no me enojé. O sea, dije yo, bueno, tiene razón. O sea, sí tiene razón porque yo ya he tratado a la familia y ellos súper denigrantes. O sea, no te puedo decir otra palabra porque no me van a bloquear el video. Entonces te digo que la Maya empezó a patalear porque nosotros teníamos casa y ella no, porque dijo, ¿cómo va a ser posible que al sobrino le vayan a dar casa primero que a su propia hija? Y empezó, no, que pinche vieja y que se lo merecía, que cómo era posible que nos hiciéramos menos nosotros y que ahora sí, ay no, chamaca, es un pedote. Yo no sabía nada, pero mi esposo me dijo, amor, pues ¿sabes qué? Hubo un problema, no me lo dijo así como chisme, pero no, ¿sabes qué? Hubo un problema de que la Maya está quejándose y que bla, bla, bla. No, pues yo dije, no, yo no quiero saber nada de ella, no la tenía yo en ninguna parte, pero yo seguía chingando a pesar de que yo no estaba ahí, estaban con ella. Entonces, chamacas, yo me desaparecí, ella se desapareció un tiempo. Pues resulta que yo no sé qué pedo ni nada, ¿no? Entonces les digo que estaban haciendo casas y terminaron la casa de un lado. Terminaron la casa literal a un lado de mi casa, así de la vecina. Cuando la terminan, güey, yo me doy cuenta que se está mudando una persona. Y esa persona era la Maya, güey. Ya me tenía hasta la madre, güey. Yo no sabía nada. Veo que entra con su bebé y la veo que está embarazada. Entra con su esposo. El esposo era el amigo de mi esposo, literal. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo, un día antes, me dijo, ¿sabes qué, amor? Parece ser que se va a venir a vivir el Gerardo a un lado de la casa. Y obviamente, pues el Gerardo era el esposo de la Maya. Y me dijo, pero tú no te preocupes. Y yo empecé a decirle a mi esposo, no, es que otra vez los problemas, amor. Es que otra vez con esa mujer que no me deja. O sea, no me deja. Yo no le hacía nada, chamaca, ni le decía, ni respiraba al lado de ella porque yo sabía que se iba a enojar. Entonces, mi esposo dice, no, mira, ya va a estar allá, tú no te preocupes, de aquí para allá, tú no te preocupes porque ella va a estar en su casa, tú lo tuyo y ella lo de ella y que no sé qué, dice, y ya tiene su hijo y está embarazada otra vez, o sea, no te va, como que él dijo, no te va a decir nada, pues, o sea, no va a estar chingándote. Ay, no, chamacas, peor del caso. Empezó a hacer comentarios y empezó a inventar chismes de que cuando yo salía a tirar la basura, yo andaba de puta. O sea, de que, ay, mira, que allá anda la de ese. Y todo se sabía, chamacas. ¿Por qué te voy a decir que todo se sabía? Porque resulta que ella hablaba con una vecina y esa vecina escuchaba. Yo escuchaba porque ellas hablaban muy fuerte. Y yo sé que lo hacía con la intención de que yo escuchara o que escuchara a mi esposo o que escuchara a toda la gente. Güey, a mí me empezó a doler mucho más. O sea, dije yo, ya, ¿cómo me voy a ir si esta ya es mi casa? ¿De dónde le saco la vuelta? ¿Dónde me voy a ir, güey? No puedo estar escapándome de esta perra. Pero empezó otra vez a estar chingue, echando mentiras, echando mitote. No me dejaba en paz. Yo creo que era su acción favorita del día, güey. Chingarme, de molestarme, inventar cosas de mí. Yo ya no lo soportaba. Pasa el tiempo así y yo, miren, pasó un mes muy bien, después les digo que empezó a chingar y yo ya no aguantaba. Cuando ya no aguantaba, yo le dije a mi esposo me dijo, no te preocupes, ignórala nada más, ella quiere tu atención, es lo único que quiere. Y yo le intenté ignorar, chamacas, ya ni salía a patio, o sea, yo ya no salía a regar, ya no, o sea, ya me cohibía mucho más porque estaba hasta en mi casa, güey. Pues llegó un día, chamacas, que le dijeron a la Maya, ¿sabes qué? Pues esa casa, pues ya la vendimos. Y ¿cómo que ya la vendieron? Porque no tenía dueño todavía, porque se le habían dado de palabra, pero el patrón se enojó porque la Maya había inventado unos chismes muy fuertes y el patrón se enojó y la dejaron prácticamente en la calle por como era de mentirosa y mitómana y de problemática, güey. Entonces, como un tipo de lección así. Entonces, como estaba embarazada, la mamá dijo, ¿sabes qué? Yo no la puedo dejar en la calle, ¿no? Prácticamente. Entonces habían hecho casas enfrente y habían hecho casas de lado, ¿no? Entonces se fue a vivir y dije yo, bueno, ya, se larga porque miren, el que se porta mal, el que actúa mal, le va. Entonces se fue, la sacaron de esa casa, pero se fue para enfrente de mi casa, chamaca. O sea, se fue enfrente de mi casa, ni siquiera una casa, porque las casas que estaban de este lado eran más grandes y las casas de enfrente eran como departamentos. Entonces, obviamente que no tenían los mismos acabados, eran más pequeñas, por decirlo, pero enfrente de mi casa, chamaca, literal, enfrente de mi casa, yo no lo podía creer, yo me estaba muriendo, me estaba volviendo loca. Ay, no, chamaca, yo dije yo ya, o sea, ¿cómo lo voy a hacer ya? O sea, yo prefiero irme a mi pueblo. Le dije a mi esposo, ya me quiero en mi pueblo, quiero estar más tranquila ya, más a gusto. Y mi esposo, ¿cómo crees que te vas a dejar por una persona así? Me empezó a decir, y ya me levantó el ánimo, ¿no?
Pues resulta, chamacas, que la mamá y ella cada rato se peleaban porque yo sé que Maya era una persona muy problemática, pero su mamá también, o sea, y ahí como que chocaban. Entonces un día se pelearon y ya no le quiso cuidar a los niños. Eso fue cosa que yo escuchaba porque la señora venía, o sea, la patrona, la tía al final de cuentas venía y me platicaba mis cosas y yo nunca decía nada. O sea, yo era una tumba así de que, qué mala onda. No, pues lo siento mucho. O sea, yo no opinaba, yo solamente escuchaba, escuchaba y no juzgaba, literal. Entonces, me dice, no, ya no lo veo con los chamacos y esto y el otro no. Ella se desaparece de la casa y la señora me marca un día, güey, porque para esto ya había parido la Maya a su otro bebé, porque eran dos niñas, a sus dos niñas, y ella tenía que volver a trabajar, porque miren, dije yo, bueno, sabía trabajar súper bien, pero para eso, güey, me marca la mamá de la Maya, la patrona, y me dije, mija, tú que no estás haciendo nada, no crees que puedes cuidar a las hijas de Maya, y que no sé qué, nada más para que trabaje, tales horas y tales, y yo, ahí va tu amiga que no sabe decir que no. Claro, sí, o sea, por supuesto, o sea, sí, o sea, bien, wow, viva. Para eso, chamacas, pues cuando llegó a la casa a dejarme a las niñas, porque las niñas estaban un poquito más grandes, ya eran, una era de pañal y otra ya caminaba, entonces, me dijo, mi mamá me dijo que me vas a poder cuidar a las niñas, ¿no? Y yo, buenas tardes, le dije, sí, yo te las puedo cuidar. Es que trabajo, me dijo, trabajo de esta hora a esta hora, te encargo que le das comida, yo te voy a dar todo lo de la comida, el mandado, lo que tú quieras, como me quieras cobrar. Y que no sé qué yo, está bien. Y así, güey, fue la primera impresión que me dio de ella, güey, culera la cabrona. Chamacas, cuando yo cuidé a esas niñas, yo pensé que cuidar niños sería otro tema, o sea, niños buenos, pero como era la mamá de cabrona, ya se imaginarán a sus bebés que al final de cuentas los niños no tienen la culpa, güey, pero al final ellos son el claro ejemplo de ti, o sea, eres su ejemplo a seguir y así, las niñas eran muy mal portadas, muy groseras, me decían, ay, no, esta comida es asquerosa, yo no sé si la señora les decía, o sea, yo no sé si Maya les decía, háganle la vida imposible a Jessica, dígale que está bien culera, que estás gorda, o sea, las muertas me decían, ay, qué gorda estás, ay, qué fea estás, ay, ¿por qué tienes la nariz tan grande? Cosas así, chamacas, de una niña chiquita que tenía, yo creo que ni 2 años y medio, que ya estaba aprendiendo a hablar y decía cosas feas, o sea, muy grosera. Te digo que la niña era tan grosera, chamacas, y un día de esos yo empecé a agarrar trabajitos, ¿no? Empecé a agarrar trabajo, me dio tiempo, yo a veces no podía acomodarme con los horarios, pero como me daban facilidad, yo me acomodaba. Cuidaba a las niñas y luego me iba a trabajar, o me iba a trabajar primero y después cuidaba a las niñas, y entonces ahí estaba en un círculo, un mundo, yo estaba bien a gusto con mi esposo, y yo iba a trabajar también, o sea, ya había trabajado, y estaba ganando mi dinero, me estaba yendo muy bien. ¿Y qué pasa, hermana? Yo me empecé a estresar porque yo no quería hacerle ni agarraba a las niñas con pincitas, porque yo no quería tener problemas con Maya. Maya se empezó a ver bien conmigo, o sea, yo a lo mejor era lo que yo quería, inconscientemente como su aceptación, entonces yo por eso acepté cuidar a las niñas, y ella sí me hablaba ya más seguido, me decía, oye, que ocupas algo para las niñas, que te llevo mandado, y así lo duramos como una semana así, chamacas, pero las chamacas eran muy groseras, o sea, demasiado groseras, güey, yo no podía. Un día la estaba peinando a la niña, y la niña me dice, ay, sí, como mi mamá dice, que estás bien pendeja. Y yo, ¿qué? O sea, y yo estaba cepillando el cabello, chamacas, y yo le jalé el cabello porque dije, ya. O sea, la niña estaba brinque, y a que me diga esas cosas, yo de que, güey, ya no podía. Pues, o sea, yo, no es justificación, yo sé que no es justificación, pero yo le jalé el cabello. Y dije yo, Dios mío, lo primero que hice fue llorar. Le dije, perdón, la bebé obviamente que lloró. Yo la consolé, hablé a mi esposa, amor, le dije, sabes que yo ya no aguanto. Empecé a llorar. Yo le jalé el cabello a la niña, y que yo ya no quiero cuidarla, así que lo siento mucho, que yo no sé cómo manejarlo. Mi esposa dice, no te preocupes, cuando llegue a la casa hablamos, vamos con Maya, ya que salga Maya del trabajo, y le platicas, dice, y dile que le jalaste el pelo. Eso fue lo que hice, chamacas. Llegó Maya por las niñas y me dijo, no, que yo le dije, oye Maya, pues con la pena, es que hoy estaba agarrando a la niña y la verdad me desesperé y le di un tirón. Le dije, yo sé que no es justificación, pero es que tú has de saber cómo son tus niñas. Y la Maya me cayó y me dijo, sí, ya sé que estas chamacas cómo son. Y yo le dije, es que yo no te las voy a poder cuidar. Y me dijo, no manches, que no, pero con grosería, ¿no? De que por eso mi mamá ni me las cuida, yo ya sé cómo son estas pinches cabronas. Y que empezó a decir, no, a tirar, porque eran tremendas, güey. Lo bueno que ella sabía qué pedo con sus hijas, ¿no? Entonces así quedó, chamacas, ni me regañó, fue lo primero que pensé. Yo dije, yo me va a dar una chinga, me va a entrar un puta, ya no voy a salir de aquí. ¿Saben cómo dije yo? Me va a matar, o sea, me va a dar una chinga. Y cual que todo lo contrario, que me dijo, pues sí, o sea, te entiendo, porque prácticamente yo sé cómo son ellas. Y yo, fue para mí un alivio enorme. Yo le hablé a mi esposo, mi amor, le dije, Maya no se portó mal, me dijo que todo bien, que estaba muy bien y todo eso. Para eso, chamacas, te tiro un facto. Hagan de cuenta que ya me pidió mis redes sociales, me pidió mi WhatsApp, o sea, mi número de teléfono para mandarme mensajes por WhatsApp, por rápido para las niñas, y empezó a agregarme a Facebook. Yo la acepté, chamacas, porque les digo, porque al principio la tenía agregada y miraba todo mío, y era cuando se inventaba cosas y yo la borré. Y ahora otra vez me mandó solicitud y ahora la acepté, miraba todas mis cosas, pero ya no, según yo, ya no se inventaba nada, ¿no? Entonces yo ya estaba más tranquila, ya yo estaba más light y estaba más a gusto, ¿saben cómo? Entonces, chamacas, llega el día que su mamá le vuelve a cuidar a las chamacas y todo el asunto. Yo pensé que ahí había quedado todo lo del cabello y bla, 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 ¿no? Por eso, chamacas, que yo me empiezo a ir al parque, empiezo a trabajar, empiezo a agarrar mi rutina tranquila, porque yo no tenía hijos ni mi esposo ni nada. Empiezo a agarrar mi rutina tranquila de que yo trabajaba en la mañana, mi esposo también trabajaba en la mañana, yo llegaba, hacía comida, me iba a caminar y regresaba y mi esposo ya regresaba, ¿saben cómo? Entonces, en el transcurso que yo me iba a caminar al parque, yo me encontré una amiguita. Ella decía, no, porque no subes nada a tus redes sociales, mi hijo, porque no te tomas fotos, es tu forma de motivarte, de quererte, porque era una señora más grande que me decía, mi hija, estás bien bonita, y yo le conté mi situación con esta persona, y yo decía, yo ya no subo nada, ni nada, ¿no? Entonces me decía, sube tus cosas, que nadie te tiene que limitar. Ay, cosas de la vida de las doñas, ¿no? Pues yo empecé a subir fotos, chamaca. Empecé a subir fotos, no, hombre. Yo pensé que ya le caía bien a esta mujer. Pero empezó a decir que yo me iba al parque porque allá empezaba a ver yo a personas, que ella me había visto, que con fulanito, que con fulanita, que me iba en carros. Güey, ¿yo qué? Si yo ni sabía ni manejar, o sea, el parque estaba como a
2 cuadras, güey, 1 cuadra. Y ella se inventaba tantas cosas y yo dije, ya no subo nada. Mi esposo me dijo, amor, esto no te preocupes, yo ya sé cómo se inventan esas cosas. Lo malo es que no era que mi esposo se enterara, güey. Lo malo es que esta mujer lo gritaba a toda costa de toda la familia, güey, a toda la flota de trabajadores, a su vecina. Eso es lo que me molestaba, güey, que a lo mejor a mi esposo no se la creía, pero las demás personas sí. Y eso como que sí me afectaba en el momento. Entonces ya, chamacas, no, güey, o sea, fue cosa fea, güey, fea. Ella se atacaba cada vez que yo subía algo, que yo decía algo, entonces dejé de hacerlo, ¿no? Y ya se quedó tranquila porque dejé de hacerlo. O sea, ¿saben cómo? Ya no estuvo chingando, ya nada. O sea, ya era como que, bueno, X. Por eso, chamacas, que llega el día que su esposo de la Maya, porque te digo que le llega el karma, cabronas. Llega el día, güey, que esta mujer era insoportable. Yo no decía, yo a veces no me cuestionaba esas cosas, güey, pero llegó un día dije yo, ¿cómo su esposo la aguanta, güey? Porque esta morra es cosa seria. Llega un día, chamacas, que el esposo la engaña. Tantas cosas que se llenaba la hocico diciendo de mí que yo no sé qué. El esposo la engaña, güey. Ella empezó a seguir trabajando y todo el asunto, pues no tenía quien cuidar a las plebes. Llegó su mamá, la cuidaba a las niñas. Tuvo un pedo muy grande con su mamá que toda la familia se enteró. Su mamá se alejó de ella otra vez, ya era como por 5ª vez. Y en ese lapso también su esposo fue que la estaba engañando y nosotros sabíamos, y yo creo que ella también sabía, pero no decía nada. Por eso, chamacas, que la engaña, ¿no? Y ella ya estaba muy metida como en su familia. Y yo empecé a bloquear a esa mujer cuando empezó a hablar de mí. Pues, o sea, la bloqueé. ¿Y saben qué hizo, chamacas? Ella se dio cuenta en el instante que yo la bloqueé. Como al día siguiente ella se dio cuenta, güey. Y le empezó a hablar a la patrona de que, porque fíjese lo que dijo, ¿no? Dijo, mamá, me bloqueó la Jessica. Pues de seguro de andar hasta con mi esposo. Yo no sé qué andará. Empezó a echar mentiras de que yo andaba de cabrona con su esposo. Que por eso la había bloqueado. Entonces mi esposo agarró el teléfono y le dijo, porque para eso, chamacas, yo le empecé a decir a mi esposo, mira, otra vez la Maya. Y me dijo, mi esposo, ya bloqueala, amor. Dice, tú también, ¿qué necesidad tienes? De que me regañó, me dijo, ya bloqueala. Él fue el que me dijo a mí, bloqueala. Entonces mi hijo agarró el teléfono cuando la señora le marcó, así que mira, mi hijo, pues que tengas cuidado con Jessica, porque a lo mejor anda con este fulanito, con el esposo de Maya, que no sé qué, y agarró el teléfono. Mi esposo bien enojado, yo nunca la he visto tan enojada. Que sea la última vez, tía, que usted me está hablando de chismes de mi mujer, porque para empezar, ella no es así. Y la señora, no, pues yo te estoy advirtiendo nada más, que tengas cuidado. Señora, le dijo señora, ya ni siquiera le dijo tía de lo merado que andaba. Dijo, señora, yo le dije a mi esposa que bloqueara a su hija por la cosa que es. Dice, ¿y cómo no va a ser si mira usted también como es? No, hombre, pues descolgó. Dijo yo, ay, mi esposo va a perder su trabajo. Pero no, o sea, no le van a perder porque les digo que se ahorraron mucho dinero. Entonces, se llegó ese día, ¿no? De que yo ya no quería hablar con la familia, yo no podía reunirme, yo no podíamos hablar nada. O sea, era como que cosa aparte, yo me sentía muy mala, cada rato me sentía juzgada. Obviamente volví a caer como depresión, no sé, güey, no sé. Entonces llega el punto, chamacas, que yo me encierro totalmente. Y otra vez la señora que les digo que se hizo mi amiga al parque me busca y me dice, mi hija, que cómo estás, y que mira, que ando para ti, que no sé qué. Yo empecé a ir al gimnasio, chamacas. Para esto, cuando Maya andaba cuidando, yo andaba cuidando a las hijas de Maya, ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos al gimnasio, yo me gustaría ir al gimnasio. Yo le ese momento, cuando Maya me dijo, ¿sabes qué? Vamos al gimnasio. Yo le dije, no, porque no estoy a gusto en estos momentos, yo no lo necesito, estoy tranquila. Y yo le dije que no, pues muchas veces dije, no, o sea, yo no necesito, yo no quiero. Y esta morra se lo tomó mal. Y dijo, ay, qué mala onda que no me quieres acompañar. Pero se enojó, o sea, se enojó, ¿no? Entonces, cuando regresa mi amiga y me saca de ánimos y me dice, vámonos al gimnasio y ese otro, yo subo una historia de WhatsApp, chamacas, de la única red social que yo no la había bloqueado, el WhatsApp. Subo una historia de WhatsApp que andaba en el gimnasio, güey. Uy, no, chamacas, casi me quería quemar la casa esta mujer, güey, que me odiaba literal, güey. Que, ay, sí, empezó a investigar, me escribió, maldita hipócrita, que me empezó a decir un chorro de cosas atacándome, chamacas, y yo lloré. En esa semana, chamacas, a ella la dejaron en la calle. Su esposo la dejó. Su mamá ya no le habló. Se quedó sola. Y es como que me sentí mal por ella, pero dije yo, a cada quien le toca vivir como es en la tierra. Dejó de molestarme, pero ¿a qué costo? ¿Qué costo, chamacas? Les digo, el karma es cabrón. Aguas con lo que hacen.